Esta mañana vamos a terminar con la serie Los Caminos de la Vida. Los Caminos de la Vida. Para esto abra su Biblia en Mateo 16, 21, 26. Mateo 16, 21 al 26. Bendito sea el nombre de Jesús. Dice la palabra del Señor. Esto es la secuencia del sermón del domingo pasado y del martes. El domingo pasado vimos que Jesús subía a Jerusalén para ser entregado a los sacerdotes. El miércoles vimos las voces que se pueden oír en ese trajinar, las voces de la popularidad, las voces de la celebridad, las voces de la mediocridad y las voces de la verdad. Entonces esto es como la culminación de todo ese proceso que Jesús pasó. Y dice así la palabra del Señor. Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas y ser muerto. Jesús aquí ya está anticipando quienes lo van a declarar o dictaminar que muera: los ancianos, los sacerdotes y los escribas, porque no fue Pilato el que sentenció a Jesús a muerte, sino fueron sus propios hermanos los que sentenciaron a Jesús a muerte. Y por eso sigue diciendo, y ser muerto y resucitar al tercer día. Esto es lo glorioso. Entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle diciendo: Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Pero él, volviéndose, dijo a Pedro: quítate de delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz. Y yo quiero hacer énfasis en esto: tome su cruz y sígame. Sigamos. Porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. Quedémonos ahí. Estaba leyendo y oyendo a muchos predicadores que dicen que ya no se predica de la cruz de Cristo. Ya muy poco se predica de la cruz de Cristo. Y han hecho de la cruz de Jesús algo estético. Sirve más para un adorno. Sirve más para que estén en nuestros carteles, para que estén en nuestros logos. La Iglesia de Dios tiene la cruz en su logo. Pero como que el mundo de hoy
se ha separado de ese misterio de la cruz, haciéndolo una especie de máquina de bendiciones. Ahora ya no se predica al Cristo crucificado y resucitado, sino al que es una máquina de bendiciones, un obrador de milagros y prodigios, y sobre todo en un Dios light. Se ha abaratado mucho el evangelio. Ya no queremos pagar el precio. El problema es que todos vamos a Jesús para que nos lleve o que nos alivie nuestra cruz, pero somos muy pocos los que nos acercamos para que nos enseñe a cómo llevarla. Porque en el pasaje que leímos dice que hay que tomar nuestra cruz. Este pasaje narra a Pedro como un seguidor de Jesús que quiere evitar hasta donde sea posible la cruz. El pasaje tiene tres grandes pautas. Pauta 1. Sin cruz se distorsiona la forma de pensar. Mateo 16, 21, 23. En estos versos podemos contrastar dos tipos de pensamientos. El primero, el pensamiento de Cristo, que lo encontramos en el versículo 21. El pensamiento de Cristo está entre lo seguro y lo inseguro. El texto usa la frase padecer mucho. Jesús no solo dice que va a padecer, sino que agrega que va a padecer ¿qué? Mucho. La obediencia de Jesús lo llevaría al lugar muy duro, como era la cruz. Y una cosa es que tengamos que padecer, y otra cosa es que sea mucho. Y el mundo de hoy está ¿qué? Padeciendo mucho. Mucho. Si algo podemos ver hoy en nuestros días es dolor, muerte, angustia, desesperación. Yo le decía a mi esposa, ya no, como que ya no aguanto que no haya día que me llamen diciendo que ha muerto alguien. Eso ya es una cosa terrible, porque hay mucho dolor. Pero lo que nos hemos olvidado es que Jesucristo vino a padecer precisamente eso. Vino a padecer a la cruz para entendernos mejor a nosotros. Se somete o se revela. La frase del texto dice, y ser muerto. No era una cosa bonita, por un lado ser asesinado, y por el otro lado ser asesinado por hombres, por gente finita y corrupta, porque ese es el problema. Una cosa es que lo maten a uno por algo, y otra cosa es que los corruptos se confabulen para asesinarlo a uno. Y usted sabe que el Sanedrín, los sacerdotes, los escribas y los ancianos, conjuntamente con Pilato, se confabulan para entregar a Jesucristo a la cruz del Calvario. Entonces, para Jesús el sufrimiento no era opcional, sino que era su meta. Ahora la pregunta sería,
su meta es la cruz, hermano. ¿Cómo enfrenta el cristiano la muerte y cómo la enfrenta el no cristiano? A veces uno mira como que somos iguales, como que no hay diferencia. Yo le decía al Señor, la verdad es que no debería de temer morir, porque toda la vida me he pasado diciendo que en ti hay resurrección. Y Jesucristo no se quedó en la tumba, sino que al tercer día que resucitó. Y es por eso que hay poder en el mensaje que predicamos. También el pensamiento de Jesucristo está entre lo pasajero y lo perenne. La frase dice: ser muerto y resucitar al tercer día. Es cierto que iba a morir, pero también iba a resucitar. Jesús sabía que él iba a morir, pero al tercer día Dios lo levantaría de los muertos. Jesús sabía que tenía éxito, y triunfar es escoger entre lo pasajero y lo perenne. Y quiero que aquí sí me ponga mucho atención, porque el éxito en la Biblia no es lo mismo que en la sociedad. El éxito en la Biblia significa escoger entre lo pasajero y lo eterno. ¿Qué está escogiendo usted? ¿Está escogiendo las cosas eternas o se está yendo por lo pasajero? En segundo lugar está el pensamiento del diablo, personificado en Pedro, versículo 22. Y este pensamiento es un pensamiento desafiante. Notemos que el pasaje dice: entonces Pedro, tomándolo aparte, y mire hermano, en el griego esta expresión tomándolo aparte dice que es una expresión violenta, expresa fuerza. O sea, Jesús estaba y Pedro como cuando usted le dice a alguien: venite para acá vos, te voy a decir algo. Y eso es lo que pasa con Pedro. Lo aparta no de una forma suave, sino que violenta. Pedro toma fuertemente a Jesús de los hombros para obligarlo a separarse del grupo, ya que él quiere exhortarlo a algo. Y si usted cree, y si usted ve, Pedro está pensando como cualquier ser humano. Como quien dice: este va a ir a morir a Jerusalén y le voy a aconsejar que no vaya. Que mejor evite eso, que se quede, que no suba. Entonces, ese es el pensamiento de Pedro. Es un pensamiento desafiante. Por otro lado, es un pensamiento demandante. Esta idea viene de una mente confusa. Y el texto dice: comenzó a reconvenirle. Y la expresión en realidad habla, mire, esta palabra reconvenir en el griego tiene el sentido de que Pedro lo está regañando. Le está hablando fuertemente. O sea, no le dice: maestro, mira, te aconsejo. No, le está hablando fuerte. Y recuerden cómo era Pedro. Pedro era impulsivo. Pedro
Pedro era así. Cuando la guardia quiso tomarlo, Pedro saca la espada y le vuela la oreja, porque Pedro es así, y en este momento también está como regañando fuertemente a Jesús. El pensamiento del diablo, sobre todo en los cristianos, es confundir los valores bíblicos con nuestros valores. Porque para Pedro no valía la pena morir, pero Jesucristo sabía que con eso estaba redimiendo a todo el mundo. También es un pensamiento decadente. El texto dice: Señor, ten compasión de ti. Pedro le está diciendo: Señor, piensa un poco en ti. Desde que te conocemos solo piensas en otros y no piensas en ti. No permitas que te hagan daño. Entonces, cuando solo pensamos en nosotros, tenemos un problema serio con el Evangelio. Quiero que escuche esto. Cuando solo pensamos en nosotros, tenemos un problema serio con el Evangelio. Una mente centrada en el yo es una mente diabólica. Usted puede hacer una revisión de toda la historia y se va a dar cuenta que todos los déspotas, dictadores, solo piensan en ellos. Solo en el yo, y yo, y yo. No piensan en otros. No piensan en el ser humano. No piensan en el prójimo. Entonces, hermanos, ¿por qué? Porque el Evangelio, hermano, es que amemos a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Y ese es el problema de hoy, hermano. Porque estamos tan permeados de los estándares de la sociedad que también nosotros yo, y nos volvimos un yo. Cuando Jesucristo nos enseña que pensemos en el otro. ¿Cómo está el otro? También es un pensamiento excluyente. Dice: en ninguna manera esto te acontezca. Pedro perdió de vista una cosa. Solo se fijó en que Cristo iba a morir, pero no se fijó que al tercer día iba a resucitar. Y querido hermano, bendita iglesia, no solo veamos un solo ángulo de las cosas, veamos la otra cara. Todas las cosas tienen otra cara. Todas las otras cosas tienen varias variables. Y uno tiene que considerar todas las variables. Pero Pedro no se fijó en eso. ¿Por qué? Porque era una mente sin discernimiento, que prefiere que Jesús no muera y desperdiciar la vida sentado a la diestra de Dios. Jesucristo sabía que el paso que tenía que dar era muy complicado: ir a la cruz, ser crucificado, morir, pero él sabía que al tercer día iba a resucitar y que de ahí ascendería a la diestra del Dios Padre, y ahí está en este momento, intercediendo por usted y por mí. Mire qué maravilla. O sea que si usted mira las consecuencias de la resurrección, es que fuimos redimidos por Jesucristo.
Jesucristo sabía, como lo vimos el domingo pasado, y por eso iba rápido. Iba rápido, ¿por qué? Porque sabía que había llegado su hora para cumplir con la voluntad de Dios. Pauta número 2. Sin la cruz se deteriora la forma de caminar. Mire cómo está sirviendo Pedro de tropiezo en el camino de Jesús. Pedro sirve de tropiezo en el camino de Jesús. Querida hermana, querido hermano, hay que tener mucho cuidado, porque puede hacer que seamos piedra de tropiezo. Puede hacer que en lugar de que el evangelio camine y se desarrolle, estemos poniendo una cuña, seamos obstáculo. ¿Eso es posible? Sí. Jesucristo lo dice aquí en este pasaje. Primero, Pedro bloquea el plan de Dios, versículo 23a. Dice, quítate delante de mí, Satanás. Yo cuando leía esta parte le estaba hablando duro. Pedro lo estaba regañando, lo apartó violentamente, pero también Jesús respondió duro. Dice, quítate de delante de mí, Satanás. Y el término Satanás significa en la Biblia adversario. Pedro se ha convertido en un adversario de Dios y quiere bloquear el plan de Dios. Dile al que está a su lado, no seas tropiezo para nadie. Dígaselo. Podemos ser tropiezos, hermano, podemos ser tropiezos. Podemos ser tropiezos. ¿Qué es lo que dice la gente? Cuando uno va a predicar el evangelio, dice, es que yo no quiero ser como él, usted. Es que yo no quiero ser como ella. Ella todos los días, todos los domingos va al culto y que esto y que lo otro, pero la vida que lleva, piedra de tropiezo. Entonces, Jesús se ha convertido, ¿qué? Pedro se ha convertido en un adversario. 2, se opone al paso de Dios. Jesús declara obviamente que Pedro está sirviendo de tropiezo, le está poniendo obstáculos en el caminar de Jesús. Y cuando una persona piensa como el diablo, se convierte en un obstáculo. Hay que tener cuidado con eso. Por eso nosotros debemos de luchar, querido hermano, bendita iglesia, en tener la mente de Cristo. Que cómo cuesta, porque la mente está entre la ley del péndulo, está aquí y está allá. En un momento está alabando a Dios, en el otro momento está diciendo cosas que van en contra del reino de Dios. ¿No le pasa a usted eso? O como aquella canción que dice que están orando en el altar, pero están pensando en él o en ella. Están tratando de orar a Dios, pero están pensando en el frijol que dejaron o lo que no pudieron hacer. O sea, mire hermano, por eso uno debe de tener, y la lucha principal, la guerra principal de Satanás y el diablo en la tierra es su mente. Es la mente del hombre. Ahí está el campo de batalla. Ahí es donde se gana o se pierde la batalla. 3, pierde la idea de Dios, versículo 23c. Porque Jesús le dice, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Pedro no se ha dado cuenta
de que es un instrumento de Satanás, hasta que Jesús lo confronta. Pedro en ese momento se parecía al diablo. Por todo el contexto del pasaje, Pedro se parecía al diablo. Dile al que está a su lado, ¿y tú a quién te pareces? ¿Ah? ¿A quién se parece? Denle un aplauso al Señor. Mire qué tremendo. Yo cuando leía este pasaje decía, Señor. Y Pedro pues no era un cristiano cualquiera. Ya había pasado por 3 años y medio a la par de Jesucristo, lo conocía bien, sabía, pero era bastante emocionalista. Pedro era emocionalista y por eso él dejaba guiarse por sus emociones y no usaba un poco el coco, que es lo que realmente tenemos que hacer nosotros. 4, disminuye el precio de Dios. Versículo 24. Jesús tiene claro que no puede haber iglesia sin cruz. ¿Me escuchó eso? No puede haber iglesia sin cruz. El texto dice, si alguno, y luego dice, y el que quiere venir en pos de mí, tome su cruz. El camino de la cruz, hermano, no es popular. Y por eso es que las iglesias que predican el camino de la cruz no están llenas. Porque es impopular. Ahorita solo hablamos de éxito, de éxito, de éxito. Y la pandemia nos vino como a sentar un poco. Nos vino a decir, no, la vida no es solo eso. Porque todos, hermanos, todos, esto no hizo exclusión de nada, de nadie. Jesús no pluraliza ni masifica. Es individual y de pocos. El evangelio no es de muchos, es de pocos. Porque Jesucristo dice, muchos son los llamados, pero ¿qué? Pocos los escogidos. Porque caras vemos, pero ¿qué? Corazones no sabemos. Por eso es antipopular el mensaje de la cruz. Rodolfo, ¿por qué será que los profetas ya no hablan de la cruz? Ya no hablan sino que solo de que vas a atar esto, que vas a tener esto. ¿Por qué será que los profetas? Vea usted todo el profetismo en el Antiguo Testamento, el propio Jesús. La vida, el último profeta que digamos del Antiguo Testamento, que todavía estaba en el Nuevo Testamento, que fue Juan el Bautista. ¿Cómo murió? ¿Cómo murió? ¿Sí? ¿Cómo murió? ¿Qué pasaría si hoy viniera un Juan el Bautista a predicar el Evangelio? Y en lugar de tener aire acondicionado, nos llevara al desierto a escuchar el mensaje de su palabra. Es que es ahí, hermano, donde nos perdemos. Porque en ninguna parte de la Biblia dice que el cristiano no va a sufrir. También vamos a sufrir. Vamos a padecer. Pero sí tenemos la promesa
que Él nos va a acompañar todo el tiempo. Amén. Y el mejor ejemplo que tenemos es el de Job. Gracias a Dios, así le estaba yo hablando a una persona por teléfono esta semana, gracias a Dios no nos ha pasado lo que le pasó a Job. A Job le robaron todo su ganado, le incendiaron su casa, les ejecutaron y quemaron a todos sus hijos. Le dio sarna. Y aún así, Job dice, Jehová dio, y Jehová ¿qué? Quitó, y ¿qué dice? Sea el nombre de Jehová bendito. Ese texto se lo dije esta semana, a un familiar de nuestra hermana querida Francisca Monroy. Aunque ella ya nos había avisado, ya tenía 6 meses de estar asistiendo a otra iglesia, porque ella hizo su traspaso correctamente como se debe hacer de una iglesia para otra. Lloramos, Martita, cuando ella se vino a despedir, porque sabíamos que no era porque quería irse, sino porque simplemente las circunstancias ya no lo permitían. La hermana Francisca ya estaba en silla de ruedas, ya no podía subir esas gradas, y me dijo, yo todavía le dije, mire hermana Francisca, ahí hay pantalla abajo para las personas que no pueden o no quieren subir. Me dijo, a mí no me gusta ese tipo de cultos, a mí me gusta es estar ¿qué? Presentes. Entonces nos despedimos, se fue. Y recuerdan ustedes que antes de la pandemia todavía la nombré diaconisa. Y lo primero que vio y dijo, pastor, ¿y por qué me está nombrando de diaconisa? No, mira que ya no puedo ni caminar, yo ya no puedo ni por las rodillas. Y le dije, es que mire, es que su privilegio es orar por la iglesia. Usted es diaconisa y lo que va a hacer es orar por la iglesia. ¿Y sabe por qué? Porque era una mujer de oración. Gracias a Dios tuvimos la bendición de pastorearla 28 años. Y una mujer de oración. Entonces uno dice, y cuando mira lo que pasa, y los hijos dicen, pero pastor, ¿por qué esto y por qué lo otro? ¿Por qué esto está pasando? Y todo. Entonces yo les digo, todos vamos a pasar por ese camino. Pero la ventaja es que nosotros no lloramos como los que no tienen esperanza. Para nosotros hay esperanza, aleluya, que la muerte es únicamente el paso para la vida eterna. Amén. Si eso es así, ¿por qué tenemos miedo? ¿Verdad? Eso es lo que hay que pensar. Pauta número 3, sin la cruz se necesita sanar. Mateo 16, 25, 26. Esto es lo lindo, hermano, y quiero que pongan mucha atención. Jesús no esperó mucho tiempo para desenmascarar a Pedro. En el momento que vio los primeros síntomas, él sabe que necesita hacer una cirugía para erradicar el mal. Porque usted sabe que después de que Jesucristo ascendió al cielo, el líder de la iglesia fue Pedro. Por eso Jesús sabía, dijo, este no entiende, pero le voy a cambiar todo. Y en primer lugar, ubica su debilidad. Dice, quítate delante de mí, Satanás. Jesús corrige primero las acciones.
le está diciendo o está haciendo o le está reconviniendo que algo está incorrecto y por eso lo confronta con los hechos. Lo despierta para que vuelva a la conciencia. Mucha gente no está consciente de su conducta. Da pena cuando uno ve que no se está consciente y que hablamos exactamente como el que no conoce a Dios. Entonces el Señor tiene que hacer algo para que nosotros volvamos en sí. Y eso es lo que hace con Pedro. 2, enfrenta su autoridad. Y miren lo que le dice: porque no pones la mirada en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Ese es un consejo para usted, querido amigo, bendita iglesia, que nos escuchan a través de Facebook y YouTube. Hay que ver hacia arriba, hermano. Hay que volvernos a Dios. No poner, porque si usted pone la mirada en las cosas de abajo o la de los hombres, se va a decepcionar. Especialmente un país como Guatemala decepciona. Les hicieron una encuesta que el país de Guatemala es pesimista. Pero como decían el análisis, pero ¿cómo no va a ser pesimista por todo lo que está pasando? Pero el Señor en esta mañana nos aconseja de que pongamos nuestros ojos al cielo y no aquí en la tierra. Eso es lo que el Señor está aconsejando. ¿Por qué? Porque Jesús evalúa las motivaciones y el origen de los pensamientos de Pedro. Pedro ha perdido la autoridad de Dios, piensa como hombre. La autoridad de Pedro está basada en otra cosa menos en Dios. Y tercero y último, reenfoca su identidad. Versículo 24 dice: si alguno quiere venir en pos de mí, ¿qué es lo primero? Niéguese a sí mismo. Destrucción del yo. Destrucción del yo. Si alguno quiere venir en pos de mí, que niéguese a sí mismo. Y después, y tome su cruz y sigan. Hermana Rita, la cruz es pesada. Uno la lleva. Y si la hemos aguantado, es porque el Señor nos está ayudando. De otra manera, hermano, fíjese, solo con el hecho de que usted esté aquí vivo y viva, es un motivo para darle gracias al Señor. ¿O no? ¿Por qué no le dice al Señor: gracias, Señor, porque estoy vivo? Amén. Y todo lo que respire, ¿qué? Alabe a Jehová. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer usted en esta mañana? Es alabarle. Alábele. Jesús reubica la visión de Pedro, porque Pedro se ha perdido. Le enseña que en este camino son pocos los que quieren, y reta a que Pedro sea uno de esos pocos. Son pocos. Ser distinto, hermano, no es fácil. Ser diferente no es fácil. Lo van a criticar, lo van a difamar, le van a decir anticuado, ya te quedaste en el año de Tatalapo, un montón de cosas que le dicen a uno y que esto y que lo otro, pero somos pocos. Somos especiales. Está Dios con nosotros.
Es Dios el que nos ha dicho eso, y nosotros queremos ser como Jesús. Mire, si usted mira, si usted evalúa, la sociedad en el tiempo de Jesús estuvo en su contra. Los necesitados, los marginados, los pobres, le seguían. Y la sociedad religiosa y cristiana de aquella época le decía: ¿por qué no vas con nosotros al templo? Y en ese momento, hermanos, el templo era lujo. Era un templo precioso, maravilloso. Entonces decía: pero ¿por qué con la samaritana? ¿Por qué con Zaqueo? ¿Por qué con Mateo el publicano? ¿Por qué con se va a sentar en lugar de venir a sentarse con nosotros, los importantes, los de la la crema innata del país, los VIP? Mire, es que los estándares del Señor son todo al revés, todo lo contrario al mundo. Notemos que lo exhorta a seguir a Jesús y no pasar por alto que el modelo, y eso es un consejo, el modelo que debemos de seguir es Jesús. Pablo, muy lindo y todo, y el teólogo más grande del Nuevo Testamento. Pedro, ya vemos que tenía su carácter y todo. Juan, tan amoroso, porque Juan sí era amoroso, por eso se le llama el evangelista del amor, porque Pablo todo es amor. Hijitos míos, amados los unos a los otros, porque Dios es amor. Juan era todo amor, pero no son nuestros referentes. Los referentes, o el referente que nosotros tenemos, es Jesucristo. Y Él murió en la cruz, y no murió como cualquier otra persona, o sea, tan solo lo hubieran asesinado, no. En la cruz era donde morían los maleantes, los pervertidos, los sanguinarios sociales. Esos eran los que morían en la cruz, y Jesucristo murió ahí, pero por amor a ti, querido amigo, que nos estás viendo y escuchando, y por amor a nosotros, y a Él debemos de seguir. Los caminos de la vida no son tan fáciles, son difíciles. Pero hemos visto en estos 10 sermones que nuestro caminar no vamos solos, vamos con Jesús, que ya pasó por estos caminos, que ya experimentó todo lo que nosotros hemos experimentado. Y por eso les invito a seguir a quien dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Que Dios les bendiga, y con ustedes la pastora Martita.